Sean bienvenidos a este programa Hablando al Corazón. Soy su animadora Liliana Camargo y nos vamos a encontrar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a alabar a Dios agradeciéndole por los regalos de la vida, de la salud, del pan de cada día, de tantas bendiciones que Él pone a nuestra disposición. Démosle gracias a Dios porque son mayores las bendiciones que Él nos proporciona que aquello que nos hace falta. Darle las gracias a Dios por tu salud, porque estás bien, porque tienes vida, porque puedes moverte, porque puedes compartir con tu familia, porque puedes oír y hacer diferentes actividades. Dale gracias a Dios por este día, por el sol que nos alumbra, por la noche y porque también nos permite descansar y también nos permite ejercitar nuestras capacidades, nuestros talentos. Te alabamos, Señor, por todas tus obras y todas tus maravillas que todos los días se realizan en nosotros. Y ahora vamos con esta canción a implorar la gracia de Dios. Porque ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá apartar del agua fresca del manantial? Así como nuestro cuerpo necesita del alimento diario para poder sostenerse, y si en algún momento deja de alimentarse, el cuerpo empieza a experimentar hambre, sed. Lo mismo sucede con nuestra alma. Cuando dejamos de buscar la presencia de Dios en la oración, nuestra alma empieza a clamar, a pedir, empieza a sentirse y esa sed se manifiesta como un vacío, como un sinsentido, como si hiciera falta algo. Es el alma nuestra que clama la presencia del Señor. Y cuando Jesús viene, pues resulta de que Él nos sacia, nos proporciona de su agua, de su calor, de su vida. El alma se llena de la gracia de Dios. Nuestra alma se fortifica y es ahí cuando nuestra vida tiene sentido. Por eso con esta canción pues vamos a invocar la presencia de Dios, a decirle a Él, a Jesús, ¿de quién nos podrá separar de tu amor? ¿Quién nos podrá apartar de ti? Absolutamente nada nos puede apartar del Señor. Por eso te invito a que medites esta canción en tu corazón, la escuches, porque nada nos puede apartar de la gracia del Señor. ¿Quién podrá este día separarme de ti, Señor? ¿Quién podrá este día si estás aquí, Señor? Nada podrá apartarme de este amor, ni la muerte, ni la vida, ni el dolor. Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor. Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor. Tan solo con mirarme, Señor, tan solo con tocarme, Señor. Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor. Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti,
amor. El Señor Jesús sana nuestras heridas, sana nuestras dolencias. El Señor Jesús, con tan solo mirarte a ti, Él ya está sanando todo tu ser, renovando tu vida. Con tan solo tocarle en el aire que respiras, tocarle en la oración, en ese encuentro tan personal que en este momento Jesús te toca, te observa, te abraza, porque para Él tú eres un ser precioso y en sus manos estás seguro y nada te hará falta, porque nuestro Señor Jesús te ama. Y ahora en esta segunda parte de la canción, el Señor nos invita a que elevemos nuestra alma en oración, a colocar nuestras manos en oración, nuestra mente, a amarle a Él sobre todas las cosas buenas. Pensar en el Señor, a unirnos con Él, porque cuando nuestra alma está en constante contacto con el Señor, nuestra vida tiene mayor sentido, tiene mayor impulso y podemos hacer las cosas ya no con los ojos de la carne o de la naturaleza humana, sino ya es con los ojos de Dios. Ver como Dios nos ve, actuar como Dios actúa en nosotros. Quiero con mis labios alabarte a ti, Señor. Quiero con mi vida bendecirte a ti, Señor. Nada podrá apartarme de este amor. Quiero entregarme a ti, mi Salvador. Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor. Tengo sed de ti, Señor, lléname de ti, sana mis heridas con tu amor. Tan solo con mirarme, Señor, tan solo con tocarme, Señor. Ni la muerte ni el pecado no nos puede apartar del amor de Dios. Si te sientes que has ofendido a Dios, si crees que no eres digno de Dios, sepa que Dios aún así te ama, porque Él te perdonó en la cruz, te redimió a precio de su sangre, te compró y tus pecados ahora se encuentran perdonados, siempre y cuando aceptes a Jesús en tu corazón y siempre y cuando tengas un propósito en tu vida de mejorar, de transformar, de convertir los hábitos desagradables en virtudes para Él. Es más, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para actuar. El mundo te dice, ya es tarde, ¿ya para qué? Ya estás cansado, ya eres de avanzada edad. Pero ¿sabes qué? Dios te dice que nunca es tarde para arrepentirse y para cambiar el corazón, para transformar el corazón y saciarnos del Señor, porque el Señor no tiene exclusividad por nadie. El Señor te incluye a ti. Recuerde que Dios te ama, que Dios te quiere y Dios te aprecia. Gracias, Dios Padre. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración cantada.
¿Buscas viandas para tu negocio? Lo que usted necesita lo tenemos en Gómez Plus. Envases, platos, vasos, bandejas, cajas, tapas, animes, bolsas, cubiertos, Emboplas, velas para cumpleaños, insumos de repostería y motivos para fiestas. Visítenos entre carreras 5 y 6, media cuadra después de la pasarela, a mano izquierda, Capacho Nuevo. Información al 0424-724-3441. Multiservicios JJ Contreras, todo lo relacionado en lubricantes, repuestos automotriz, baterías, cauchos y accesorios. Somos tu tienda multimarca de confianza. Sector El Alto, carrera 4 entre calles 7 y 8, Libertad, Capacho Viejo. Somos Multiservicios JJ Contreras. Ven y visítanos. Síguenos en Instagram y TikTok, Multiservicios JJ Contreras. Contacto al 0276-788-1433 y 0424-704-8707. Continuamos con más de este programa Hablando al Corazón con Liliana Camargo. Y ahora nos vamos a meditar la palabra de Dios, pero antes pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, la sabiduría, la comprensión para poder clarificar el mensaje y que este mensaje llegue a tu vida, a tu corazón, transforme todo tu ser, porque la palabra de Dios es un mensaje que se predica, que lo comparto contigo para que lo hagas vida con tu propia vida, la hagas realidad. La palabra de Dios tiene poder en nuestras vidas. Y ahora nos vamos con Romanos 5, versículos del 12 al 21, que nos habla sobre una reflexión muy importante, de que a pesar del pecado, nada nos puede apartar del amor de Dios, nada nos puede apartar del amor del Señor. Y a continuación, aquí comenzamos esta lectura. Marcos 5, del 12 al 21. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador, pero no obstante el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecieron abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida. Pues sí es verdad que una transgresión acarrió sentencia de muerte para todos. Asimismo, la reabsolución merecida por uno solo procuró perdón y vida de todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la desobediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa. Al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el don mismo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia que, al hacernos justos, nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y fíjense que aquí en esta lectura nos habla y vamos a meditar estos versículos.
Y en la primera parte, en el versículo 12, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. En este caso fue Adán. Pero Adán no estaba solo, estaba acompañado de Eva. Adán y Eva, hombre y mujer, que ambos pecaron. Pero quien pecó primero fue Eva. Pero lo más cierto es que ambos pecaron y de allí pues se rompió la alianza. El pecado obviamente dañó la naturaleza divina del ser humano, porque el ser humano estaba destinado a ser inmortal. Pero a causa de la desobediencia, del pecado, por estas dos personas se propagó el pecado en el mundo, aunque la palabra nos dice que un solo hombre. Y sí, por un ser humano entró el pecado en el mundo, comenzando por Eva y luego por Adán, y de allí empezó a propagarse ese pecado, puesto que ya estaba establecido. Y en el 13 nos dice, no había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador, pero no obstante el pecado ya estaba en el mundo. Las leyes se crearon fue después. Las leyes constitucionales, judiciales, etcétera. Pero resulta de que cuando se habían creado este tipo de leyes, se crearon fue a causa del pecado. Porque inclusive, aunque no había ley, ya el pecado estaba constituido debido a la desobediencia humana. Y más adelante, en el 14, por eso desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecieron abiertamente. Inclusive, la alianza estaba rota. Inclusive aquellos justos que no desobedecieron a Dios, que siempre lo amaron de corazón, que siempre fueron serviciales, resultaron también afectados por la muerte del pecado. Así que no había esperanza de la posible vida futura, no había esperanza o redención, sino tanto justos como aquellos que desobedecían, pues obviamente ambos por igual estaban ya en una condena. Pero resulta de que si por uno solo, por un ser humano, cayó el pecado en el mundo, Jesucristo, siendo justo, Dios Padre, es decir, Dios Padre, siendo justo, viene a reconstituir la alianza, la reconciliación, ¿a través de quién? De Jesucristo, que siendo un solo hombre, por ese solo hombre, y que nacido de María, la madre de nuestro Señor Jesús, por estas dos personas, si por una mujer hubo pecado y maldad en el mundo, y por el hombre se expandió el pecado, también por una mujer hay gracia y bendición, y por nuestro Señor Jesucristo reina la salvación de todos, ya que Él nos redimió del pecado. Y en el 15, en el versículo 15 de hecho dice, así fue la caída por el don de Dios, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. Es decir, que estando Jesucristo ya en la tierra, pues el ser humano ya está a salvo. Y en el 16, no hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios. Es decir, la comparación, que el pecado no se puede comparar con la gracia de Dios, porque el pecado es muerte, mientras que la gracia de Dios es vida y salvación. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y en el 17, si bien reinó la muerte por culpa de uno debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida. Qué hermosa palabra de Dios. Jesús nos viene a rescatar, que en sí es la justicia del Padre, que viendo al ser humano como un pecador, que viéndolo
desconsolado de la presencia de Dios, envía a su Salvador para instaurar esa alianza que alguna vez se perdió. Y a pesar de que el pecado sigue apoderándose de nosotros, porque obviamente morimos físicamente, pero resulta que espiritualmente estamos bajo la gracia de Dios. Espiritualmente se ha reconformado esa alianza que todavía existe gracias a que nuestro Señor Jesús murió en la cruz y salvó nuestras almas, salvó nuestro espíritu. Morimos físicamente en este mundo, en este cuerpo carnal, pero espiritualmente seguimos viviendo para Dios. Espiritualmente estamos rescatados del poder de la muerte. Y fíjense más adelante en el 18, pues sí es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia y muerte para todos. Asimismo, la reabsolución merecida por uno solo procuró perdón y vida para todos. Jesús nos perdonó a todos y ese perdón pues se propagó a toda la humanidad. Así es, se propagó a toda la humanidad. Si por la alianza, si por la desobediencia se propagó la muerte, el dolor, el pecado, el desorden, las pasiones humanas, lo desagradable, pues por una sola Cristo Jesús vino y se propagó la gracia, la bendición, haciendo de que aquellos que aman justamente y practican la justicia de Dios sean salvados y que esa salvación se gane de verdad y dándole a la vez la oportunidad de aquellos que aún vagan en el mundo de la perdición a que se conviertan hasta el final de sus vidas. Esto es una gran bendición, una gran oportunidad de Dios. Y más adelante, en el 20, al sobrevenir la ley se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Esto nos quiere decir que estamos en un mundo, si miramos a nuestro alrededor, hay muchas cosas desagradables: corrupción, robos, violaciones, guerras, conflictos. Pero fíjese que en este mundo, si en este mundo sobreabunda el pecado, actualmente resulta que también sobreabunda la gracia. Y esa gracia sobreabunda ¿por quién? Por Jesús. Porque donde sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia en Cristo Jesús, que estamos a salvo cuando tenemos esa voluntad y esa capacidad de cambiar, cuando tenemos la fe, cuando aceptamos a Jesús y cuando decidimos reorientar nuestra vida de bien para mejor en el amor del Señor. Es decir que en absoluto todos estamos invitados a ser parte de la alianza. Es más, ya lo somos. Lo único es que si hay seres humanos que se abren a la gracia de Dios estando en pecado, seguramente Dios los recibirá, porque es una bendición de Dios abierta para todos. Y en el 21, y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también reina la gracia, que al hacernos justos nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Actualmente vemos que hay un reinado de dolor, pero entonces, así como reina el dolor, también reina la gracia dada por Cristo Jesús, que es más poderosa que el dolor, que es más poderosa que la muerte, y de que nada nos puede separar del amor de Dios. Y esto es una muestra de que el pecado no es un pretexto para separarnos del amor de Dios. De que Dios, mirando al ser humano, mirando a su creación sufriente en el pecado, Él se preocupa y muestra su justicia, restableciendo la reconciliación, la alianza, ese pacto
de amor, ese pacto de esperanza. Ya Dios no está distante de nosotros, sino está con nosotros en Cristo Jesús. Y cuando acudimos a Él de corazón, con arrepentimiento, Jesús nos abre las puertas de su gracia, porque esas puertas nunca están cerradas para quien de verdad se arrepiente a aceptar a Jesús, transformando su corazón y haciendo la palabra de Dios rica en amor, haciendo la vida con su propia vida. Y déjame decirte que nunca es tarde, porque esa bendición, esa gracia de Dios que sobreabunda, está abierta sin exclusión de edades. Si eres joven o eres adulto o eres anciano, no hay exclusión, porque el sacrificio de Jesucristo lo hizo fue para todos y por amor a cada uno de nosotros. Esto nos quiere decir que realmente Dios nos ama, nos quiere, nos anhela en su corazón. Y espero que este mensaje haya llegado a tu vida y que penetre en tu corazón y lo medites para que sepas muy bien de que Dios te ama, te quiere y te aprecia. ¿Buscas viandas para tu negocio? Lo que usted necesita lo tenemos en Gómez Plus. Envases, platos, vasos, bandejas, cajas, tapas, animes, bolsas, cubiertos, Emboplas, velas para cumpleaños, insumos de repostería y motivos para fiestas. Visítenos entre carreras 5 y 6, media cuadra después de la pasarela, a mano izquierda, Capacho Nuevo. Información al 0424-724-3441. Multiservicios JJ Contreras, todo lo relacionado en lubricantes, repuestos automotriz, baterías, cauchos y accesorios. Somos tu tienda multimarca de confianza. Sector El Alto, carrera 4 entre calles 7 y 8, Libertad, Capacho Viejo. Somos Multiservicios JJ Contreras. Ven y visítanos. Síguenos en Instagram y TikTok, Multiservicios JJ Contreras. Contacto al 0276-788-1433 y 0424-704-8707. Seguimos con más de este programa Hablando al Corazón con Liliana Camargo, y ahora nos vamos con los consejos para una vida feliz según la palabra de Dios. Y a continuación, pues, a donde no llegan mis manos, que lleguen las tuyas, Señor. Y te hago la pregunta, ¿cuántas veces has querido tú actuar, hacer ante las injusticias de este mundo? Y que a veces uno quisiera hacer, pero no puede. O como muchas veces te has dicho a ti mismo, yo quisiera hacer, pero no puedo. O yo quisiera poder cambiar esto, pero resulta de que no tengo acceso a aquello, sino solamente podemos mejorar las cosas que están a nuestro alrededor más cercano, como las cosas de la casa o alguna relación familiar, entre hijos, esposa. Pero ya lo que está más allá del hogar, de la familia, o sea, en un entorno inalcanzable para nosotros, obviamente, aunque quisiéramos hacer, no podemos hacer porque no tenemos la capacidad de llegar hasta allá, o porque no tenemos la autorización, o porque simplemente no tengo los medios como actuar. Pero resulta de que sí puedes hacer algo. Porque a donde no lleguen tus manos, que lleguen las tuyas, Señor. A donde no lleguen mis manos, que lleguen las tuyas, Señor. Que a pesar de tanta injusticia y tanto dolor, pues ahí donde quisiera que llegaran mis manos, que lleguen las tuyas, Señor. ¿Y cómo podemos fortalecer nuestra fe en esto? ¿Cómo podemos hacer de que las manos de Dios lleguen a lugares donde mis manos no pueden llegar? Es a través de la oración. La mejor forma de mostrar amor es elevando una oración a Dios
por todos los que te rodean. Tu intercesión vale más que 1000 palabras dichas con tus propias habilidades. La intercesión, la oración, orar. Y es que con la oración se consigue todo. Orar por otros, te das cuenta de que las adversidades que enfrentan, sientes su dolor y cargas, y tu espíritu se sensibiliza al punto de llorar en presencia de Dios a favor de ellos. Entonces, cuando oramos por el otro, pues ya ahí estamos ayudando a los demás. Ojo con esto. O sea, el hecho de orar por los demás no quiere decir que me voy a quedar de brazos cruzados y no voy a hacer nada. No, sí voy a actuar a donde lleguen mis manos, a donde pueda llegar mi presencia para hacer justicia, para amar. Pero ya ahí más allá, donde desearía poder llegar y no puedo, pues ahí sí acudo a la oración para mostrar mi amor por el prójimo, ayudándolo a través de la oración, suplicando a Dios por el sufrimiento de aquellas personas y por la conversión de aquellos que ocasionan bienestar. Ahora bien, deja que las manos de Dios lleguen a donde tú no puedes llegar. En Santiago 5:15 nos habla: la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, si el Señor hará que se levante. Es más, en el versículo 16, reconozcan sus pecados unos a otros y recen unos por otros para que sean sanados. Fíjense que la palabra de Dios en Santiago 5:16 nos dicen que oren unos por otros para que sean sanados. ¿Ve? Ahí está la razón del por qué debemos orar cuando deseamos que esa persona tenga salud. Vale la pena hacer la oración porque nos lo dice. Oren unos por otros para que sean sanados. Orar es hablar con Dios, compartirle nuestros anhelos, incertidumbres, alegría. Cuando oramos de corazón podemos recibir el consuelo y la paz y el amor del Padre. En el Salmo 34:15 nos dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Ve? Si nosotros oramos por el otro, si nosotros oramos inclusive por nosotros mismos, por nuestra familia, los ojos del Señor y sus oídos están atentos a nuestras súplicas. ¿Y sabes por qué te recito este Salmo 34 en el versículo 15? Para que tengas fe de que Dios sí escucha. Dios oye, tú no lo ves, pero Dios sí te ve a ti y te escucha. Más adelante, en Juan 17:9, Jesús ora por el pueblo nuevo santo. ¿Y qué es ese pueblo nuevo santo? Resulta que Jesús no conocía las nuevas generaciones, no las podía contactar, pero él sabía muy bien que venían nuevas generaciones para amarle y adorarle, que somos tú y yo. Y fíjese cómo Jesús deja de que las manos del Padre lleguen hasta nosotros a través de la oración. Y dice así, Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que son tuyos y que tú me diste, pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo ya he sido glorificado a través de ellos. ¡Qué hermosa oración! Jesús hace esa oración por ti, por mí. Dejó que las manos del Padre Celestial llegaran hasta nosotros. Y por esa oración que Jesús hizo, nosotros estamos bajo su amparo, bajo el amparo del Padre Celestial, de su presencia espiritual, del Espíritu Santo. Esto es una evidencia de que vale la pena orar por lo que no puedo hacer o por lo que para mí es inalcanzable poder hacer. Y en vista de ser inalcanzable, lo puedo hacer cansable, o sea, puedo llegar hasta allá a través de la oración, y haciendo de que las manos del Padre
lleguen hasta allá y dejándolo todo en las manos de Dios. Dejando esas circunstancias por las cuales yo no puedo hacer nada en las manos de Dios. Dejárselo todo a Dios en las manos del Padre Celestial. Como dicen el dicho popular, póngalo en las manos de Dios. Es poner nuestras cosas en las manos de Dios. Poner nuestra súplica a aquellas preocupaciones que tenemos por el prójimo al que no podemos llegar o ayudarle por ciertas circunstancias que ya escapan de nuestras manos, es llegar y dejarlas en manos de Dios. ¿A través de qué? A través de la oración. Así es, porque a donde no lleguen mis manos, Señor, quiero que lleguen las tuyas. ¿Ve? Ahora bien, en Colosenses 4:2 nos dice, sean constantes en la oración, quédense velando para dar gracias, oren también por nosotros, que Dios nos abra la puerta para dar el mensaje y pueda yo anunciar el misterio de Cristo. Fíjense que la palabra de Dios nos dice que oren inclusive por quienes a ustedes les predican la palabra, por quienes les hablan de Dios para que ellos puedan dar a conocer muy bien el Evangelio. Qué hermoso. Y esto a la vez nos quiere decir que oremos por quien nos da una enseñanza. Hermoso. Y en Tesalonicenses 5 nos dice, 1 Tesalonicenses 5, hermanos, rueguen también por nosotros, es decir, orar y rogar a Dios por nuestros hermanos. Jesús nos invita en su palabra que nuestra oración no sea egocéntrica, o sea, no sea todo para mí y orar para mí, sino que mi oración también, aparte de ser para mí porque la necesito, también que sea compartida para los otros que también necesitan de esa oración, ya que la oración no es solamente mía, sino la oración también va enfocada para todos y para quien verdad necesita la ayuda de Dios. Y en especial hay que orar por quienes causan el mal en el mundo, orar por nuestros enemigos, también lo dice la palabra de Dios. Oren por quienes los persigan, bendice a quienes lo maldicen, y así nos lo dice en la palabra de Dios. En Mateo 44, es más, en Mateo 5:44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Mateo 5:44. Y para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace brillar el sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Nos manda a orar por quienes nos persiguen y nos maldicen y quienes nos causan daño. ¿Y por qué nos manda a orar por el otro, por el enemigo? ¿Por qué? Para que él también se convierta, porque también es hijo de Dios, también es creación de Dios, y lo hace con la intención de ayudarle a salir del pecado. En Filipenses 4:6, antes bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Presenten sus peticiones a Dios. Y no solamente se implica de orar y presentar peticiones, sino también dice que junten la acción de gracias a la súplica. Es decir que aparte de pedir, también debemos, lo primero es dar gracias. Dar gracias a Dios. Una vez hecha nuestra súplica, démosle las gracias a Dios. Gracias, Señor, por oír mi oración para ayudar a este hermano. Gracias, Señor, porque he colocado la salud de este enfermo en tus manos y sé que lo vas a ayudar y lo vas a sanar. Y gracias, Señor, por sanarle y ayudarle. O sea, aparte de pedir, también tenemos que dar gracias. No podemos convertirnos en solo pedir y pedir y pedir y no dar un sentido de agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos porque con la acción de gracias alabamos a Dios. Cuando alabamos a Dios, Él nos mira con esa ternura y ahí es donde nuestra fe
se va a fortalecer más y creemos aún más que vamos a tener esa súplica hecha realidad. En Jeremías 29:12 dice: cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo les escucharé, y cuando me busquen, me encontrarán siempre que me imploren con todo su corazón. O sea, Jesús nos pide a nosotros una oración sincera por nuestros hermanos, por nosotros mismos, por nuestra familia. Que nuestra oración no sea llena de adornos, sino sea una oración tal y como eres, una oración que le llegue al corazón, sencilla, humilde. En Romanos 12:12 dice: tengan esperanza, sean alegres, sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Aparte de la oración sincera, debemos estar en constante oración, en constante perseverancia, poniendo las cosas en las manos de Dios, poniendo a aquellas personas que quisiéramos ayudar a las manos de Dios, pero con perseverancia, con insistencia, que Dios siempre escucha. Y en Esdras 8:23, ayunemos pues, supliquemos a Dios por esa intención, y Él nos escuchó. Nos invita a hacer sacrificio, nos invita a ayunar y a que ofrezcamos nuestros sacrificios en favor de los demás. ¿Qué es un ayuno? Pues un ayuno es una abstinencia de algo que a mí me gusta y yo me abstengo de eso en sacrificio, en favor, para que la gracia de Dios llegue a ese hermano que la necesita, ya sea por salud o por X circunstancias. Y en Primera de Tesalonicenses 5:18, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión antes, y estas por la voluntad de Dios de su vocación de cristianos. Dar gracias a Dios por todas las cosas buenas, inclusive antes de orar por los demás, démosle gracias a Dios. Al hacer nuestra súplica y después de la súplica, también démosle las gracias a Dios. Y recuerde siempre esto: a donde no lleguen tus manos, a donde tú no puedas llegar por X circunstancias o situaciones que escapan de tus manos, ponga esas situaciones en las manos de Dios. A donde no lleguen mis manos, quiero que lleguen las tuyas, Señor, a través de mi oración. Espero que estos consejos para una vida feliz, pues entren en tu corazón y los practiques según la palabra de Dios y los haga vida con tu vida. ¿Buscas viandas para tu negocio? Lo que usted necesita lo tenemos en Gómez Plus. Envases, platos, vasos, bandejas, cajas, tapas, animes, bolsas, cubiertos, Emboplas, velas para cumpleaños, insumos de repostería y motivos para fiestas. Visítenos entre carreras 5 y 6, media cuadra después de la pasarela, a mano izquierda, Capacho Nuevo. Información al 0424-724-3441. Multiservicios JJ Contreras, todo lo relacionado en lubricantes, repuestos automotriz, baterías, cauchos y accesorios. Somos tu tienda multimarca de confianza. Sector El Alto, carrera 4 entre calles 7 y 8, Libertad, Capacho Viejo. Somos Multiservicios JJ Contreras. Ven y visítanos. Síguenos en Instagram y TikTok, Multiservicios JJ Contreras. Contacto al 0276-788-1433 y 0424-704-8707. Estamos en tu programa Hablando al Corazón con Liliana Camargo, y en esta oportunidad te traigo las maravillas y bendiciones de Dios según la palabra de Dios en cuanto a la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente. ¿Y cómo se manifiesta la omnipotencia de Dios? Según la palabra, según lo que Dios nos habla, pues la omnipotencia de Dios es universal, porque Dios nos ha creado, todo lo rige y todo lo puede, todo es amorosa, porque Dios es nuestro Padre. En sí, la omnipotencia de Dios se manifiesta en todo el universo, y según en Génesis
1, versículo 1, en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. La omnipotencia de Dios se manifiesta en el cielo. Si lo observas, está hecho por Dios. Y en la tierra, si observas a donde vives, todo está confeccionado por Dios. Aunque la ciencia dice que no, que se creó a través del feedback y así, como al azar. Pero detrás de toda esta creación hay un autor. Y ese autor es Dios, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, que el creador de la luz, de los cielos, mares y rocas, universo y todo cuanto existe está bajo su voluntad. En Juan 1:3, por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él y para él, los hombres, la vida es la luz. Para nosotros, ¿quién es la luz? La luz es Dios. Y nada llegó a hacerse sin Dios, sino todo se llegó a hacer bajo la voluntad de Dios. Por lo tanto, la omnipotencia de Dios no tiene límites, porque también se manifiesta en la debilidad. Porque así como se manifiesta en la fuerza, también se manifiesta en lo más débil. La omnipotencia de Dios no tiene límites. ¿Por qué les comento esto? Porque a veces pensamos de que la omnipotencia de Dios se manifiesta solamente en los fuertes, en los que tienen más, en los que tienen medios como. Pero la omnipotencia de Dios se manifiesta en la debilidad y lo podemos evidenciar en Juan 12:9. Te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en mi debilidad. Fíjese, en la debilidad es donde Dios muestra su poder, su paternidad. En efecto, es omnipotente. Dios es paternal por la manera como nos cuida y cuidan nuestras necesidades. Allí se manifiesta la omnipotencia de Dios. Y aparte de que la omnipotencia de Dios no se llega a imponer, sino también llega a perdonar. O sea, es tan omnipotente que tiene toda la autoridad de perdonar los pecados, de brindarnos su misericordia infinita para mostrarnos su poder, que es el más alto grado, perdonando libremente los pecados. La omnipotencia de Dios. En Mateo 6:32 dice, el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan de todo eso. O sea, el Padre de Dios sabe que necesitamos del perdón, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su auxilio, pero Dios quiere que le hablemos a Él para que Él pueda actuar en su omnipotencia. En 2 Corintios 6:18, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, dueño del universo. Aquí una vez más nos habla de la omnipotencia de Dios. A veces le brindamos pleitesía al tiempo, pleitesía al universo y le pedimos al universo que nos conceda esto, aquello y lo otro, como que al sol, y empezamos a alabar los elementos que Dios hizo, pero aquí muy bien claro lo dice. En 2 Corintios 6:18, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, dueño del universo. ¿Y quién es el dueño del universo? Dios Padre es el dueño del universo. Por lo tanto, a quien tenemos que rendirle pleitesía es a Dios, dueño del universo. A Él, porque Él es el autor de todo cuanto existe en esta vida. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa, de suerte que nada puede haber en el poder divino que no esté sujeto a su voluntad y a su sabia inteligencia. Nada escapa de las manos de Dios. En Mateo 6:10 nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios. Todo se hace bajo la voluntad de Dios, nada
fuera de la voluntad de Él. Que Él lo permite ya es otra cosa. Porque entonces tampoco podemos confundir, es que Dios permite el mal en el mundo porque eso es su voluntad. No, que Dios lo permite, pero voluntad de Él no lo es. En 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Ahí está la clarificación de que la maldad no es voluntad de Dios. Dios lo permite, es otra cosa. Mientras que la voluntad de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, de todo aquello que perjudica al ser humano. Y en 1 Corintios 1:25, pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que la de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. Fíjense en esto, y si lo llevamos al contexto de Jesucristo, así Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necesidad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres. Es decir, que si Jesús murió por nosotros, aunque para algunos esto sea una locura, recuerden que la sabiduría de Dios es más sabia. Es decir, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Por eso, ahí está. 1 Corintios 1:25, la omnipotencia de Dios. ¿Quién la puede superar? Sí, las locuras de Dios tienen más sabiduría que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la de los seres humanos. Dios es Dios Padre. Y bien, en la resurrección Dios muestra su manifestación, su fuerza omnipotente ante todos nosotros, sus creyentes. Dios envió a su único Hijo, siendo la primera persona que resucitó de entre los muertos. Esa es la omnipotencia de Dios, de que la muerte no puede con Dios, y de que la omnipotencia de Dios fue restablecer su alianza, perdonando nuestros pecados, en Romanos 5:12 al 21. La omnipotencia de Dios, que es el más alto grado, que es el perdón de nuestros pecados. Nadie más puede brindarnos un perdón y una consolación que es Dios mismo, que es la omnipotencia de Dios que se manifiesta en la creación, en tu vida, en tu propio ser, inclusive hasta en lo más pequeño, en la debilidad. Cuando te sientas débil, Dios allí se manifiesta en su debilidad cuando acudes a Él en ferviente oración, porque, como ya lo pudimos evidenciar, la omnipotencia de Dios no tiene límites. Se manifiesta en el cielo, en la tierra, en todo cuanto existe. Se mueve a través de su voluntad y nada puede escapar de la voluntad de Dios. Nada puede escapar de la vista de Dios. Hermosa palabra que el Señor nos ha regalado en este momento sobre la omnipotencia de Dios. Así que espero que este mensaje llegue a tu corazón para que puedas comprender lo maravilloso que es Dios en tu vida y la omnipotencia que se manifiesta en todas partes. Y recuerde que Dios te ama, Dios te quiere.